Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta El Lado Oscuro de Chespirito. Creo que no hace falta una gran presentación para mencionar este programa típico de la televisión mexicana. Chespirito diseñó un programa que trascendió a varias generaciones, una comedia que en apariencia fue muy blanca y logró una proyección internacional. Hay numerosos videos hablando de un lado un poco siniestro o de numerosos mensajes que contenía esta serie, lo que llama la atención porque era una serie infantil o familiar que en apariencia tenía solamente buenos mensajes, pero en este programa vamos a hablar de dos pequeñas pero tenebrosas historias que a muchos se les han olvidado y que se relacionan con esta misteriosa serie. Hay una serie de sincronicidades y datos extraños. En mi opinión, no era una comedia blanca ni con buenos mensajes como nos han hecho creer. La verdad es que la historia del Chavo del Ocho era un tanto triste y hacía alegoría y la gente se reía, pero en realidad se trataba de un niño de 8 años abandonado en una vecindad, sin nadie que lo cuidara, sin nadie que le tuviera afecto y cuya única prioridad era poder comer una torta de jamón. Pero a muchos mexicanos esa situación de alguna forma les daba risa. Tampoco me gustaba la forma en la que presentaba a las personas humildes. Hacía mucha referencia en que eran pobres debido a que eran flojos, no trabajaban, irresponsables, no pagaban sus deudas y siempre esperaban un milagro que les resolviera su situación. Esa es una constante que podemos ver en los programas de Televisa, siempre menospreciando a las personas humildes, queriendo dar una imagen falsa de que lo son porque no trabajan, cuando sabemos que la realidad en México es muy diferente. Las personas humildes suelen trabajar a veces más de 12 horas o doblar turno para medio sobrevivir, con los sueldos bajos que pagan las empresas. Eso no ha cambiado desde los años 80. Por lo tanto, la imagen que daba de los personajes pues dista mucho de la realidad y es algo que han fomentado en telenovelas y en programas cómicos de la televisora. No solo eso me molestaba de esa serie, también el hecho de la normalización de la violencia. Constantemente los personajes se pegaban entre sí, sobre todo a los niños, al Chavo del Ocho, a quien le daban zapes. Lo hacían parecer como algo divertido, como algo chistoso, por lo tanto la gente no le daba la importancia, pero poco a poco, a través de generaciones, se fueron normalizando los pequeños golpes como una forma de educar a la gente. Y eso ha resultado en índices muy graves de violencia intrafamiliar contra los niños. No digo que sea culpa de la serie, pero es una pequeña normalización y adoctrinamiento que tuvimos durante generaciones y poco a poco. Hay muchos mensajes subliminales en la serie, pero ya los hemos visto en muchos videos. No me gustaría repetir lo mismo que seguramente ya han visto. El uso de la che, que significa chamuco y que se repetía en todos los personajes. El gusto por el número 11, que estaba precisamente en esas siglas, en la che, porque la C es el 3, la H significa el 8 en la numerología y sumados significan el 11. Había también la obra de teatro que él hizo con el número 11. Muchos lo ligaron con la masonería y también con el número 8, porque bueno, el Chavo del Ocho vivía en el departamento 8, se estrenó en el canal 8 y la fecha de nacimiento de Roberto Gómez Bolaños sumada pues a 8. Luego también tenemos el extraño caso de la bruja del 71, aquella vecina que vivía en el departamento 71, que hacía referencia al año en el que se inició la serie, que fue en el 71, y que además murió a los 71 años. Ella tenía una mascota llamada Satanás. O la extraña muerte de Ramón Valdés, el famoso Don Ramón. Una vez que renunció a la serie cuando estaba en su mayor momento, sin dar explicaciones que fueran públicas o al menos algo congruente, simplemente renunció. Después se presentó a grabar un día a un programa llamado Ake Kiko, donde grabó una escena
donde se metía en un cajón fúnebre. Un día después murió. Algo verdaderamente que llama la atención es otra conexión. Chespirito no siempre fue un programa independiente. De hecho, se presentó este personaje en una sección llamada Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, dentro del programa Sábados de la Fortuna. Esta presentación se realizó en octubre de 1968, ¿sí? Las mismas fechas de la matanza de Tlatelolco. Pero no es lo único extraño. La muerte de Roberto Gómez Bolaños fue el 28 de noviembre del 2014. Ocurrió exactamente 2 meses después de la masacre de Ayotzinapa. De hecho, la muerte de Chespirito se utilizó como cortina de humo para aplacar todo el escándalo que había en redes sociales y que los medios oficiales se dedicaran únicamente a hablar de Chespirito, bajar la presión nacional e internacional por resolver este crimen que a la fecha sigue impune. Claro que Chespirito no ha sido el único artista utilizado para tapar los detalles inconvenientes del gobierno, pero en el caso de Ayotzinapa sí fue lo que llamamos una caja china. Pero la mezcla de Chespirito con la política, el apoyo que le dio a Fox en su momento, no es ni mucho lo más extraño de este personaje. Quizá sus conexiones con el narcotráfico. Hace un par de años se reveló una foto donde se ve a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito y a otros personajes de la serie, a un lado de Pablo Escobar Gaviria. Esa foto, según lo presentó el portal Terra Colombia, fue tomado cuando fueron a amenizar con un show la primera comunión de la hija del narcotraficante Pablo Escobar. Se dice que el mismo habría mandado un avión especial desde el Distrito Federal para llevarlos a todo lujo a Colombia. Chespirito siempre negó esa foto y se dijo que era falsa. Sin embargo, no es la única historia que lo liga a un personaje de narcotráfico. También Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, indicó en su libro El hijo del ajedrecista que el comediante mexicano actuó también en celebraciones de los hijos de ese cartel, algo que nunca fue investigado. Florinda Mesa siempre ha negado que ellos asistieran a ese tipo de presentaciones. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, aseguró que en diversas ocasiones fueron contratados por dichos personajes. Mucho se ha comentado si Roberto Gómez Bolaños realizaba brujerías para asegurar su éxito, si se realizaban brujerías o algún tipo de ritual en las instalaciones y en el set donde se grababa la serie. Pero lo que más nos llama la atención es un extraño cartel de una película que aparece enunciada en una de las paredes, La Hermandad Satánica. Algo que llama la atención porque es una serie, recordamos, familiar, y esa película es de terror y hace mención a un grupo de millonarios que realizan sacrificios para obtener poder y juventud. Esa historia me recordó a una historia que surgió exactamente en 1989, cuando todavía se grababa Chespirito y estaba en su mayor auge. Es una historia acerca de sacrificios, magia negra, que involucra a Televisa. Estamos hablando del caso de los narcosatánicos. Hay que entender el contexto. Esto que apareció en 1989, en ese año no se sabía tanto de carteles de narcotráfico, apenas iniciaba. Tampoco había estos índices de violencia, mucho menos se sabía de sacrificios, de magia negra o de rituales. Por lo tanto, eso fue un verdadero escándalo. A finales de los 80s, se decía o hubo rumores y muchas denuncias de extrañas desapariciones en la parte de Tamaulipas. La policía nunca investigó nada, como ocurre ahora, pero se reportó la desaparición de un estadounidense llamado Kilroy. Este chico era un estudiante que fue secuestrado en Matamoros, Tamaulipas, y era pariente de varios funcionarios de Estados Unidos, por lo que ellos empezaron a presionar a la policía de México a investigar este caso.
Y en una de esas detuvieron a 2 hombres que portaban drogas en un auto, pero al investigar el auto pues también venían restos humanos y presuntamente venían los restos humanos de este estadounidense. La policía de Estados Unidos, al ver la situación, empezaron a presionar a estos 2 delincuentes y ellos empezaron a hablar acerca de una banda que estaban organizados y delató a sus compañeros. Habló acerca de un rancho ubicado en Tamaulipas, donde se realizaban extraños ritos, y empezó a dar nombres. Entre los nombres que dio era de un hombre cubano llamado Adolfo de Jesús Constanzo. Él era el líder de una secta o grupo que, además de vender droga, de ser narcotraficantes, también practicaban extraños rituales de palo mayombe para beneficio de personajes ricos, empresarios, artistas, políticos. Sus integrantes eran jóvenes, menores de 30 años, y todos pertenecían a clases acomodadas y familias ricas de Matamoros. Por eso el escándalo fue mayor. Se supone que todo terminó en mayo de ese año. Una de sus integrantes, Sara Aldrete, estaba encerrada con todos los integrantes en un departamento. Ella logró pedir ayuda a sus vecinos, quienes alertaron a la policía. Cuando se generó un tiroteo, todo terminó de una forma extraña porque los integrantes de este grupo trataron de salir del departamento. Creyeron que los rituales los convertían en personas invisibles, en verdad, y así fue como los detuvieron. A los personajes que lograron detener, entre ellos la chica que había denunciado esto, Sara Aldrete, los metieron a la cárcel. Y al jefe de todos, Constanzo, se supone que lo mataron. Algunas versiones dicen que su cuerpo nunca apareció y que logró escaparse debido a sus influencias. Pero aquellos que sí se quedaron en la cárcel empezaron a hablar y a dar nombres. Esos nombres coincidían con fotos y algunas imágenes que encontraron también en el rancho. Había ciertos personajes públicos relacionados, deportistas y muchas estrellas de Televisa. Entre ellas se mencionaba a Lucía Méndez, Verónica Castro, Yuri, Irma Serrano, Chespirito y hasta un estilista llamado Alfredo Palacios. Sin embargo, todo quedó en dichos. Se cerró la investigación. Nunca se llamó a declarar a estos personajes porque eran las máximas estrellas de Televisa, mucho menos a policías o miembros de la élite empresarial. Y el caso se cerró. No hubo mayores notas, un silencio total y la gente lo olvidó. Pero sí, las brujerías que pudieron realizarse en los sets de Televisa señalan que ahí algo muy extraño llegó a pasar. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. Si te gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete.